Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en que estés revisando esta clase. Vamos a revisar la cuestión de la siguiente parte de la historia de la educación. La semana pasada estuvimos hablando de la época griega, la época romana. Ahora vamos a hablar de la época helenística y la era cristiana. Aquí vamos a identificar, sí, siguiendo con la estructura, que la educación se sigue basando con cuestiones religiosas, pero cambia un poquito su enfoque y su entorno. Por ejemplo, aquí en el mundo helenístico romano dice que la educación griega acaba por difundirse por todo el mundo de forma helenística y romántica. Se va a dividir en tres partes: en la parte elemental, en la parte media y en la parte superior. En la parte elemental se da la didascalos. Este es un aprendizaje simple en el cual se da lectura y escritura y algo de aritmética. Se da la enseñanza básica de leer, se da la enseñanza básica de la escritura, se da la enseñanza básica de las matemáticas, pero también se agregan aspectos artísticos como son la música, la danza y, importante, el punto de la gimnasia. No olvidemos que para Roma la parte de la gimnasia fue el proceso más importante para cultivar el cuerpo. Igual que los griegos, esta parte desarrollaba para ellos belleza. Teniendo belleza, tenían conocimiento y razón. Entonces, en la parte elemental se agregaba el aprendizaje de la música, de lo artístico, de la danza y sobre todo la gimnasia. La gimnasia para desarrollar el cuerpo humano. En la segunda fase de la educación tenemos la fase media. En esta la lectura se hace un poquito más compleja con lecturas más clásicas. En esta parte es más minucioso y complementaria la parte del estudio en la parte de la sistematización de la gramática. Aquí el desarrollo de la escritura es más específico, más gradual y sobre todo por hacer un uso de textos más complejos, la parte media se vuelve más compleja. El hacer lecturas más amplias, el hacer un desarrollo gramático más amplio, el desarrollo estructural es más complejo que el anterior. Y finalmente, la educación superior es sobre todo de carácter de oratoria y de una parte retórica. De aquí sobresalen los sofistas. Ya vimos que eran los sofistas la clase pasada. Pero en la parte superior, la parte de la oratoria y la retórica se mencionan. Oratoria es hablar y expresarse de forma adecuada en público. Y la retórica es la forma de embellecer las palabras, que sigue siendo un discurso embellecedor para la gente. Un discurso embellecedor en el cual envuelves el conocimiento y a la gente. Aquí, en esta parte superior, la forma de hablar, la forma de desarrollarse, ya te vuelve un sofista. Recordemos que el sofista es el experto en el tema que le da cátedra a las demás personas para dar la importancia del tema. Por eso aquí, ya en la parte superior, se te considera un sofista porque ya tienes un buen dominio del tema, un buen desenvolvimiento oral y sobre todo un convencimiento de palabra como parte de tu estructura. Como vemos, se divide esta educación en tres: elemental, media y clásica. La organización de la escuela. La educación siguió siendo privada incluso en los largos romanos helenísticos. ¿Por qué privada? Porque no era para el alcance de todos y en su mayoría la parte superior seguía siendo solamente para varones. Aquí lo vamos a estructurar de la siguiente manera. El elemental, las escuelas de las primeras nociones son rudimentarias, son simples. Recordemos que aquí se daba lectura y escritura básica, solo para aprender a leer y escribir. Se consideraba necesaria de 4 a 5 años para considerar este aspecto. No despertaban curiosidad e interés en el desarrollo de los alumnos. Solamente hacíamos memorización y hacíamos en la parte cuadrática para hacer que el alumno aprendiera. Punto. En la parte elemental solamente el alumno aprendía lo básico: leer y escribir, no más. Por eso no se preocupaba por dar una estructura más amplia a lo que vamos a trabajar. Sin embargo, en la segunda fase, que es la parte media,
se consideraba una parte muy importante, porque aquí es el aprecio por textos clásicos y sobre todo porque te daban literatura, historia, geografía, astronomía, aritmética, geometría. El desarrollo de uno a otro nivel cambia, porque si nos vamos a lo básico, leer y escribir, nada más. Pero si nos vamos a la parte más compleja, pues la parte de la astronomía, la parte de geometría, la parte de historia y geografía ya son áreas más complejas que para la época romana eran importantes en su desarrollo. Y ojo, ya en la parte media no era tan apto o tan permitido el aspecto de la enseñanza en las mujeres, solamente se daba en los varones, porque los varones eran los que tenían el desarrollo y la oportunidad de dar el conocimiento. Y finalmente en la última fase, en la superior, más generalizado, como ya se ha dicho, la de la retórica y la sofista. ¿Y quién eran los sofistas? Los varones. ¿Quién desarrollaban ese conocimiento? Los varones. Por lo tanto, sí hay una parte de privatización en este sentido y sí hay una parte de exclusividad en la parte del conocimiento, con los alumnos, con el desarrollo de qué le van a enseñar. La mayoría de la población se quedaba en la elemental, la mayoría. Solamente las personas con dinero, con intereses sociales y políticos podían desarrollar la elemental y la media superior. Ahora aquí, la educación arcaica en Roma. Bueno, sabemos que Roma se caracterizaba por sobrevivir por la agricultura. Pero también recordemos que en Roma se da mucho parte de la aristocracia, mucho de la parte de la política, mucho de la parte de la separación de clases de bienes sociales. Por ello, al formar jóvenes, tenían que influir directamente en el desarrollo de las decisiones de la misma sociedad. Por eso, el educar a los jóvenes era importante describir qué iba a hacer con ellos en un futuro, para poder así apoyar en la política, apoyar en la sociedad, apoyar en los bienes comunes de la misma ciudad. Entonces, al formarlos, vamos a dividirlos en dos partes. La primera, en la formación civil de los jóvenes, en el cual era una situación de que los varones, en una edad aproximadamente de 14 a 16 años, todos iban vestidos de una sola toga, de un solo color, y que ellos tenían la base de dar aspectos políticos y sociales de la sociedad. Le daban el tema de política para entender lo que estaba viviendo la misma población. Y dice aquí, puesto que el padre llevaba a su hijo al foro, apenas vestía la toga viril, era la toga blanca, para que asimilase directamente las bases de la vida política y social de la urbe. En esa edad, el mismo padre llevaba al varón a que le enseñaran política, a que le enseñaran sociedad, y tenían un uniforme específico, la túnica blanca, en el cual era una parte simple, en la que el varón podía expresar que podía pertenecer a una clase social. En la segunda parte, a partir de los 16, que ya le dieron una preparación social política, viene la situación militarizada, en el cual estos jóvenes entraban como soldados al mismo ejército romano, para darles un grado de nobleza y tener un poco de apoyo económico en esta situación. Avanzando de grado académico, la formación militar era importante para los jóvenes y no todos eran aptos para ese desarrollo, porque al final estos eran la base del ejército en el cual tenían que sustentar batallas, porque había batallas en ese momento para ganar territorio, tenían que sustentar la parte del imperio para que ellos defendieran el legado. La parte militarizada en los varones era importante y desarrollaba fuerza, desarrollaba estatus, desarrollaba intereses que estaban de por medio para la misma sociedad. Por ello, aparte de la escuela elemental, media y superior, la parte del ejército era importante. Y si no podías pertenecer a la parte superior de la clase social romana,
pues bueno, estamos encontrando que puedes pertenecer a la parte del ejército teniendo una situación saludable, positiva para la parte militarizada, ¿vale? Y después de ahí vamos a las clases sociales que tendríamos lugar con los asuntos políticos de Roma. En estas clases sociales para Roma teníamos sumos sacerdotes, saduceos, fariseos y educadores, ¿vale? En esta parte ellos apoyaban en las decisiones públicas, ellos apoyaban en aspectos políticos, ellos formaban la compleja sociedad que era Roma, porque con ellos se movían las masas, con ellos se estructuraban los niveles sociales de Roma y con ellos clasificaban la parte social de la enseñanza. Por ejemplo, el sumo sacerdote era la persona que estaba a cargo de la administración de un templo y decidía sobre la formación del pueblo. Por eso te dimensiono, eran los que movían la élite, eran los que movían los intereses y los hilos de Roma. El sumo sacerdote, aparte de tener creencias politeístas de sus dioses y que tenían que adorar ciertos dioses, también movía los intereses que la sociedad marcaba. También interesaba en los aspectos de la misma sociedad. Por eso ellos marcaban el destino. Los saduceos adoptaban algo más práctico, porque procuraban mantener orden y contener el privilegio de la situación. En esta parte, los saduceos eran como los encargados de jefes militarizados, porque ellos mantenían la estructura ordenada de la misma sociedad. Ellos aceptaban la sumisión de Roma. Ellos aceptaban que Roma era fuerte. Ellos aceptaban que Roma era un imperio porque ellos lo ordenaban, porque ellos lo mandaban. ¿Seguían controlando los hilos de Roma? Sí. Como tercer punto social tengo a los fariseos. Ellos eran teólogos. Ellos enseñaban al pueblo la práctica religiosa y la práctica de cumplir las leyes. Esos fariseos eran los que relataban toda la parte cultural de la misma sociedad. Ellos eran los verdaderos educadores de la misma sociedad. No las personas que enseñaban la elemental, la media o la superior. No. Los fariseos. Porque lo que decían ellos era ley. Lo que decían ellos era realidad para la sociedad. Por eso estos tres niveles sociales o estas tres clasificaciones sociales movían los hilos de Roma y eran los encargados de la educación, los encargados de la economía, los encargados de la política, los encargados de todo. Les faltaba ser emperadores nada más para tener la sumisión total. Pero sin ellos, Roma no hubiera llegado a una situación educadora como la conocemos, porque trataban de educar en diferentes aspectos a su pueblo y con diferentes niveles, y trataban de modificar ese aspecto. Ahora, ya que vimos la clasificación de Roma, cuando Roma cayó como imperio, viene el imperio bizantino, y el imperio bizantino desarrolla la parte cristiana, el catolicismo. Y aquí, como fase católica, vamos a identificar que ellos tenían el punto de entender la naturaleza, la fe. Tenían que tener una vida sobrenatural para la salvación y para la participación de la ciudad con Dios. La mayoría de la enseñanza va ligada con una superioridad. Esa superioridad va ligada a un poder, y su poder nos otorga amor, nos otorga fe. En tanto, dice aquí, la educación con sus contenidos ideales habrá de tener en cuenta la dimensión trascendental del hombre, su vocación al Hijo de Dios y su existencia específica cristiana. La educación ha de armonizar la maduración humana y la maduración cristiana. El tener conocimiento te va a brindar tener fe, te va a brindar tener razón, te va a brindar tener un espíritu sano. Eso es lo que maneja el cristiano. Por lo tanto, los diferentes autores que clasificamos aquí, pues vamos a identificar que toda la parte importante y sana que tenemos dentro de la fe es gracias a Dios. Porque Dios nos da el conocimiento, porque Dios nos da el privilegio, porque Dios nos da el entendimiento.
Eso es lo que desarrolla. Aquí ellos nos explican paso a paso cómo llegar al fruto divino para pasarlo a esta parte. ¿Quiénes son los fundadores de esta parte? Cristiana. Bueno, en esta parte se hace el desarrollo de un contexto religioso, desde lo politeísta que tenían los romanos y los griegos, hasta el punto que vamos a una monotonía, ¿vale? Un monoteísmo, ese monoteísmo, Dios, en el cual pues vamos a empezar a trabajar en estos puntos. Ay, perdón, fue así que... Y por ejemplo, dice aquí en el segundo renglón, dice, el cristianismo que nace e inicia un desarrollo con el contexto religioso va a ser del tardío jesuismo, siendo la necesidad de llevar más allá de Palestina su mensaje de salvación. El cristianismo se da para predicar la palabra religiosa, para enseñarle al pueblo que existe un personaje divino, para enseñarle que ese personaje divino te da los conocimientos, te da la parte esencial de la vida y te da la importancia de su vida. Así surgió el cristianismo, con esa parte de movimiento, y era un movimiento, eran éxodos, en el cual su mensaje se movía, así de fácil. Y dice, tiene un encuentro obligatorio con la cultura clásica, inevitablemente por las circunstancias históricas. Estamos hablando que, como vimos en la clase pasada, el cristianismo se va a enfocar y va a tener una base aristocrática o socrática. Porque Grecia, porque Grecia fue la base de todo el conocimiento y ellos dieron la importancia de lo que era el enseñar, la importancia que era educar, y de ahí Roma y el cristianismo se basan con ellos, porque están dentro y ligado con la historia, porque no hay más, y esa base la marca Grecia. Tenemos un personaje cristiano, Pablo de Tarso. Viajó por diferentes pueblos enseñando la verdad de Cristo. Se aceptan líneas generacionales del concepto griego de educación como praxis ética, pero el cristianismo solo tiene apogeo cuando se identifica realmente con Cristo. La enseñanza cristiana se pega directamente con la fe. Y esa fe va a causar la sensación del cristianismo. La revocación de todo es la fe. Así de fácil. Ok. Pedagogía cristiana. En esta pedagogía cristiana va la parte de los padres, quienes explicaron la parte de la razón humana y el fundamento de la fe. Estoy hablando de padres sacerdotales, porque ellos son los que van a dar las líneas, o ellos van a dar la enseñanza, ellos van a dar la teoría de cómo se explica ese cristianismo. Y al explicar ese cristianismo, ellos darán el entendimiento de la parte pragmática, que es pragmática la parte de la enseñanza, en cómo se enfrentó a ese trabajo. Y hasta abajo te tengo autores importantes. Vamos a expandirlo un poquito. Aquí está. Y aquí tengo diferentes importantes educadores del cristianismo. Por ejemplo, en Roma empezó Hipólito. Hipólito ya lo vimos la semana pasada. Empezó a desarrollar el cristianismo. En Antioquía, Crisóstomo, otro importante cristiano, que desarrolló la enseñanza. En Alejandría, Panteno, ya te lo acabo de explicar, que fue uno de los principales fundadores para la fe, era el Éxodo. Justino se educó en el seno de las escuelas filosóficas hasta que se convierte en cristianismo, y él va a dar las bases para seguir en Palestina difundiendo el cristianismo. Y Antenajeras era un filósofo cristiano que defiende a los cristianos frente a acusaciones calumnistas. Como ves, hay diferentes autores, que van a explicar que la enseñanza se va a dar con la fe, que la parte educativa se va a dar a través de Cristo. Tengo aquí a Clemente de Alejandría, que él era un cristiano y marcha a Alejandría, por eso dice de Alejandría. Y tiene una trilogía de acuerdo a las funciones. Él menciona
que se da la instrucción primaria, la instrucción de la enciclopedia y la filosofía. Mencionaba que la enseñanza se clasificaba en propedéutico, enciclopédica y filosófica. En la parte propedéutica era la enseñanza básica, leer, escribir y contar. Me suena a Roma, ya lo traían. La parte enciclopedista era aprender de la parte de las 7 disciplinas, que era la gramática, retórica, dialéctica, aristocrática, aritmética, geometría, astronomía y música, preparándose a la sabiduría. Me suena a nivel medio de Roma. Me suena la parte socrática de la parte griega. Me suena, sigue siendo base. Y por último, el nivel de filosofía. En esta parte el conocimiento se vuelve más práctico para la vida y es la preparación de la virtud para la presencia humana y la divina. Ojo, para Clemente de Alejandría la preparación primaria era básica. La preparación enciclopédica era el segundo nivel, con los 7 niveles, con las 7 ciencias, con las 7 disciplinas. Y la filosofía era el punto máximo para la creación, el punto de la sabiduría. Y en esa parte de la filosofía marca la fe. Y aquí, así con letras negras, la fe para Clemente de Alejandría es otra forma de conocimiento superior a la filosofía, pues es la revelación de lo todo. Es el conocimiento más profundo de la verdad y representa el momento culminante de caminar del hombre. Para el hombre es toda la plenitud, es su integridad. La parte repetitiva que vamos a ver en la enseñanza es que para el cristianismo la fe es lo más importante. Y con la fe obtienes todo, según el cristianismo. Teniendo fe, se te ilumina la cabeza. Teniendo fe, creas teorías. Teniendo fe, alcanzas la plenitud. Eso es lo que vamos a encontrar. Y tenemos a otro educador, San Jerónimo. Y San Jerónimo fue un sacerdote en el cual hizo una pausa muy importante que la iglesia no lo acepta, no lo ve por esta parte venerosa, sino que educó por primera vez a unas mujeres y estas eran sus sobrinas. Y dice aquí que es la carta más famosa de San Jerónimo. Eustoquio era la hija menor de Paula. Una noche, matrona que asiste a las lecciones de Jerónimo cuando éste residía en Roma, le da conocimientos generales a una joven, ojo, joven, que solamente se le daba educación elemental, nada más, pero le empieza a hablar de fe, le empieza a hablar de filosofía, le empieza a hablar de letras, de música, y esto ayudó a tener importancia que no solamente el hombre puede tener fe y conocimientos, sino que la mujer también lo puede hacer. No era bien visto, ni para Grecia, ni para Roma, ni para el cristianismo. No era bien visto. Por ello, la mujer siempre tenía que ser solamente la educación elemental, no más. Y con ello, San Jerónimo marca un principio de la parte educativa, que da una enseñanza a una mujer. También habló de fe, también habló de filosofía, también habló de niveles medios, bajos y altos para la enseñanza, también. Pero ojo, aquí lo importante, que San Jerónimo movilizó algo, que la fe también existe en las mujeres, que el conocimiento también se da en lo femenino. Raro, pero no lo avala la iglesia. Triste. Ellos son otros de los autores cristianos que desenvuelven dentro de esta parte. ¿Vale? Dudas, cuestiones y demás, estoy a tus órdenes. Tenemos tu examen, tienes tal hora para entregarlo. Suerte, hasta la próxima.